Muy buenas noches. Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Licenciado Abel Martínez Durán, presidente de la Cámara de Diputados. Licenciado César Dargán, viceministro de Relaciones Exteriores. Y Alejandra Liriano, viceministro de Relaciones Exteriores y directora del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales. Don Luis Manuel Bonetti, miembro fundador de esta institución, miembro de su consejo, gracias por acompañarnos. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, hoy nos engalanan con su presencia varios representantes de pueblos hermanos de América Latina. Me permito señalar por nombre al embajador Fernando Barrera Robinson, embajador de Chile en la República Dominicana. Gracias por su presencia a usted y extensiva a todos sus colegas que le acompañan esta noche. Distinguidos amigos, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un placer y un honor darle la bienvenida a esta conferencia magistral, la cual hemos titulado Algunas claves para entender los Estados Unidos y sus perspectivas estratégicas. Esta conferencia pues busca ser el preámbulo, ¿no? la plataforma para un taller que también celebraremos en este mismo salón mañana, tanto con nuestro conferencista del día de hoy como con los profesores Jesús Velázquez y Velasco y Víctor Godínez, quienes presentaremos más adelante. En la noche de hoy, pues, el profesor Luis Mayra va a iniciar esta jornada que hemos preparado para todos ustedes aquí en la Fundación. El profesor Luis Mayra es abogado de la Universidad de Chile, ha sido ministro de Planificación y Cooperación de ese país, ha sido embajador de Chile en México y en Argentina. Recientemente fue designado por el actual presidente de ese país como representante de Chile en su rol de acompañante en la mesa de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El profesor Mayra fue electo diputado por Santiago durante el periodo de 1965 a 1969, siendo reelecto en 1969 y en 1973. Vivió en el exilio en México durante 10 años y durante ese periodo pues, incursionó en varias actividades académicas y se especializó en relaciones internacionales. Ha sido profesor de cursos de posgrado en la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en el Instituto de Estudios Internacionales y la Universidad Católica de Río de Janeiro, en la sede de Flaxo en Buenos Aires y en la Universidad Católica de Chile. Posterior a su regreso a ese país en el 1984, fue miembro del Comité Directivo del Comando Nacional por el No en el plebiscito del 1988 y fue uno de los fundadores de la Concertación de Partidos por la Democracia. El profesor Mayra ha escrito innumerables libros, ensayos y artículos sobre temas de política internacional y sobre la realidad chilena, pero sobre todo con una especialización en el estudio de los Estados Unidos y de la relación de los Estados Unidos con América Latina. Me permito mencionar algunos brevemente: América Latina y la crisis de hegemonía norteamericana, por la editorial Desco, la política de la administración Reagan y la crisis centroamericana, los Estados Unidos, una visión latinoamericana, por el Fondo de Cultura Económico de México, Chile, autoritarismo, democracia y movimiento popular, una nueva era de hegemonía norteamericana, por el Grupo Editor Latinoamericana, Buenos Aires, 1985, las dictaduras en América Latina, la Constitución de 1980 y la ruptura democrática, perspectivas de la izquierda latinoamericana, 6 diálogos, Chile, la transición interminable, Chile-México, 2 transiciones frente a frente y decenas de publicaciones adicionales que pues acreditan a nuestro conferencista de hoy para darnos una perspectiva, ilustrarnos un poco más sobre la visión de a quienes llamamos nuestro vecino del norte. Y como ya decían, pues esta conferencia es el tema introductorio para lo que será el taller de mañana, al cual todos están formalmente invitados. Será mañana a partir de las 9 de la mañana en este mismo escenario, sobre la perspectiva
económica y política de los Estados Unidos en esta segunda administración de Obama. Por hoy, pues le dejamos con el profesor Luis Mayra con algunas claves para entender los Estados Unidos y sus perspectivas estratégicas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, permítame en primer lugar saludar con mucho afecto a todas las autoridades presentes de República Dominicana, a los embajadores y representantes del cuerpo diplomático y manifestar, como siempre ocurre, mi complacencia por estar una vez más en esta institución que ha creado el presidente Leonel Fernández. Yo creo la Fundación Global Democracia y Desarrollo es una entidad muy única en toda América Latina. Logra un vivo entrecruzamiento entre los temas de la reflexión y la teoría de las ciencias sociales en cada una de sus disciplinas y las políticas públicas que tienen que ver con las decisiones y el quehacer de nuestros países. En ese sentido, venir a Funglode es ponerse al día con la agenda de República Dominicana. Y yo me alegro especialmente, presidente, que lo que fue una noche, una conversación en Santiago de Chile, cuando el libro que originó este encuentro estaba todavía en prensa, pueda ser hoy día algo de lo que estemos dando cuenta y expresión concreta. Voy a hablar del modo más informal posible. Y quiero decirles al comienzo que esta presentación, bien lo decía el presidente de Funglode, es parte complementaria del taller que mañana darán y yo coordinaré dos de los mejores expertos que hay en nuestro continente sobre Estados Unidos. México ha sido un lugar que ha acogido estos estudios preferentemente y allí han llegado expertos de otros países latinoamericanos y los profesores Godínez y Velasco forman parte del elenco más destacado, uno como un experto en la economía de Estados Unidos y el otro en su sistema político. Mañana complementaremos la exposición de hoy que busca dar más bien una perspectiva de lo que hemos aprendido estudiando Estados Unidos, cuáles son las grandes lecciones. De hecho, yo tengo ahora en prensa, en el CIDE, el lugar que nos acogió por muchos años en México, un libro que se llama Los aprendizajes del estudio de Estados Unidos, y algunos componentes de esas reflexiones, sumados a algunos de los capítulos de este libro que titulamos El segundo mandato de Obama, una mirada a la dinámica interna de la sociedad estadounidense, van a ser los puntos de sustentación de la presentación que voy a coordinar voy a hacer con ustedes. Lo que a mí me gustaría es transmitir este aprendizaje en torno a dos conjuntos de situaciones que son decisivas, en mi opinión, para entender a Estados Unidos, su Estado y su sociedad. El primero lo llamaría aprendizajes en torno a las raíces, a los cimientos de los Estados Unidos. Y el segundo, la segunda parte de la exposición, quiero dedicarla ya a los temas más específicos de lo que hemos aprendido en el seguimiento del sistema político norteamericano y de su política exterior. Entro en materia. Es un asunto largo que he intentado resumir y comprimir lo más posible. ¿Cómo estudiamos los Estados Unidos en el pequeño grupo que inició este quehacer académico en México, del que formaban parte 4 personas, el que actualmente es el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda, el que fuera viceministro de Relaciones Exteriores de México, encargado de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, Carlos Rico, fallecido trágica y prematuramente a comienzos de 2010, Fernando Feinsilver fue el constructor de la estrategia de CEPAL, de desarrollo productivo con equidad,
y yo que iniciamos en 1975 la aventura de tratar de entender los Estados Unidos, no en las relaciones de América Latina con esta enorme potencia, sino en el funcionamiento interno, doméstico, de cómo opera su sistema político, cómo funciona su economía, cómo se expresa su política exterior y cómo interactúan los diversos protagonistas y actores institucionales para producir las decisiones que finalmente hacen parte del contenido sustantivo del quehacer norteamericano. Y para eso incursionamos en temas que fueron dándonos algunos núcleos de certeza. Y a esos núcleos de certeza quisiera yo referirme, porque son metodológicamente los que nos permiten manejar y entender el día a día cuando observamos las muchas cosas que pasan cotidianamente en los Estados Unidos. Partiría por lo siguiente. Los latinoamericanos tenemos dificultades para entender los Estados Unidos porque no siempre asumimos las profundas diferencias que en todos los terrenos existen entre nuestros países y la sociedad que se dirige desde Washington. Entonces, la primera lección, a mi juicio, tiene que ver con lo contrastante, lo distinto que son las historias de Estados Unidos y las de los países de América Latina. Y la lógica y racionalidad también diferente que se produce a partir de estas particularidades tan contrastantes. En la década de los 60, al comienzo de ella, culminó una larga investigación de historiadores norteamericanos y latinoamericanos, dirigida por un eminente profesor de la Universidad de Columbia, Luis Hanke, y por el famoso historiador mexicano Edmundo O'Gorman. La pregunta que se hicieron y que dio lugar a un definitivo trabajo en la materia fue la siguiente: ¿tienen las Américas una historia común? Se referían naturalmente a la América anglosajona, que tiene su corazón en Estados Unidos, y al conjunto de los 20 países que formamos la América Latina. Y el balance final de esta larga y concienzuda discusión apuntó a marcar lo profundamente diferente que eran ambos actores en distintos momentos de su historia. Para empezar, la lógica del período colonial. En España es una actividad dominada por lo público, conducida desde la corona, con entidades como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, y con un constante quehacer en torno a las personas que el rey de España va designando para que cumplan las tareas de la corona en las Indias. En Estados Unidos el proceso de poblamiento es un proceso esencialmente privado. Lo hacen empresas que hacen contratos de servidumbre con ciudadanos libres que quieren venir a probar suerte en el Nuevo Mundo y que por 3 o 5 años asumen tareas duras, al final de las cuales reciben una porción de tierras y un capital básico para convertirse en agricultores independientes. Lo burocrático, el ámbito de lo público en Estados Unidos es enteramente secundario, y eso explica que se vaya constituyendo en el periodo más corto que ellos tienen en la expresión colonial, en una sociedad de autogobierno y básicamente de propietarios independientes y autónomos que tienen un balance en su relación con la corona y la autoridad política. Luego es distinto el proceso de la independencia, la lucha por la independencia. En nuestros países es una lucha que tiene un sello de conducción militar. Nuestros grandes padres de la patria son hombres de ese campo. Los más destacados de ellos, Simón Bolívar y José de San Martín, encabezan la organización de un ejército y la lucha por la independencia. El proceso americano, si bien tiene también una dimensión bélica para consolidar en 7 años la autonomía del nuevo país, es al final un proceso
de figuras de la vida civil. Como dice muy bien uno de los mejores analistas de política y gobierno norteamericano, Karl Deutsch, se trata de hombres aptos y conocedores de lo que entonces se llamaba la ciencia del gobierno. Personas que entienden cómo funciona el Estado y tienen una amplia visión del mundo y de la historia, y donde se van ocupando de definir con entera profundidad y agudeza la forma en que debe funcionar y estructurarse esa sociedad. Estados Unidos, entonces, una sociedad pensada en función de la teoría política más avanzada de la época, que era el pensamiento liberal, que ya en ese siglo tenía expresiones tan altas en Inglaterra como John Locke o Adam Smith en el campo de la teoría política y la económica, y personalidades como algunos de los primeros presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson, como sobre todo el presidente James Madison, John Adams, el que fuera el primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. Son todas gentes que tienen un claro conocimiento de la política como ciencia, como actividad reflexiva, como base para establecer un régimen político durable y eficaz. Entonces, estas diferencias en las raíces de las sociedades latinoamericanas y de sus países, y las muy distintas que tienen los Estados Unidos, explican la diversidad de trayectorias y nos dan cuenta de una lógica de construcción nacional que, si no la asumimos en todas sus diferencias, nos va a impedir siempre entender lo que pasa al interior de los Estados Unidos. El segundo gran núcleo de aprendizaje, de conocimiento, tiene que ver con una enseñanza del profesor Seymour Martin Lipset, muy influyente en su tiempo, recientemente fallecido en la década inicial de este siglo. El profesor Lipset publica un libro clave que se llama La Primera Nación Nueva, para referirse a Estados Unidos. ¿Qué nos quiere decir con esa denominación y cuál es la tesis que él propone? Que se trata de un país que no tiene los rasgos que caracterizan a las grandes naciones europeas que eran el centro del mundo de esa época. Porque Estados Unidos es un país que no tiene la carga o el lastre del feudalismo que complicó y dio carácter a la historia europea del siglo XVI en adelante. Es una nación que se ha fundado sobre las perspectivas de mirar hacia adelante, enteramente asociada al proceso que condujo finalmente a fines del siglo XVIII, a comienzos del XIX, a la primera revolución industrial. Louis Hartz, en ese libro admirable que es La tradición liberal en América, dice que los colonos que vinieron de Inglaterra cruzaron el Atlántico trayendo el capitalismo en sus huesos. No eran personas que venían a servir en un cargo administrativo, sino que eran particulares que querían reproducir en un espacio nuevo en el mundo lo que ellos veían como el dinamismo y el desarrollo que estaba llevando adelante a la sociedad británica, solo que aquí no había las contenciones y los obstáculos propios del pasado feudal y de sus intereses, que originaron muchos conflictos y dificultades en los países europeos que no estuvieron presentes en los Estados Unidos. Primera nación nueva que se funda sobre las bases que sus organizadores definen y por lo tanto que da lugar a un contrato político y social que es enteramente nítido, claro y ha sido durable y para los norteamericanos altamente exitoso. Entonces, tenemos un cuadro donde, además de ser una primera nación nueva, distinta, sin memoria, sin un pasado que la obstaculice, se convierte, tercer elemento, en una sociedad fragmento, al decir del propio Hartz. No es, a diferencia de la visión que por razones religiosas y políticas tienen los monarcas españoles, un proceso de mestizaje o de difusión de una cultura o una religión,
lo que trae a los constructores de los Estados Unidos. Ellos traen una visión de reproducir la organización de la metrópoli y no hacer un proceso de cruzamiento o influencia con los habitantes locales que, por lo demás, a diferencia de algunas de las civilizaciones que campeaban en América Latina, no tenían la profundidad y el desarrollo cultural de la civilización maya, olmeca o inca. Entonces también eso facilita el proceso de crear en un espacio de la América del Norte algo que era una réplica directa y clara de lo que estaba pasando en la metrópoli en Inglaterra. Sociedad fragmento, nación nueva, sociedad distinta de la que hemos conocido nosotros en nuestro entorno latinoamericano, son tres primeros rasgos claves que se combinan con dos elementos que también quiero subrayar. El primero, y sería el cuarto rasgo, es que estos conocedores de la ciencia del gobierno se empeñan, apenas se logra la victoria militar, unos pocos años después, en definir el nuevo pacto social y político, y eso origina la larga y viva discusión de la cual es el mejor ejemplo, el famoso libro El Federalista, que recoge los intercambios de la época. Se dan a la tarea de organizar un régimen político sobre bases también enteramente distintas de las que prevalecían en la experiencia del régimen político parlamentario inglés. E inventan, hay un proceso de invención y de negociación largo y difícil en la Convención Constituyente de Filadelfia, hasta dar por resultado una constitución extremadamente breve en el número de sus artículos, básicamente genérica en cuanto a los asuntos que reglamenta, sin entrar nunca en detalles o en particularizaciones que han ido convirtiendo a las constituciones en América Latina, en algunos casos, en verdaderos libros detallistas y prolongados. Y ese pacto social busca equilibrar, por un lado, el peso del Estado central y por otro, el peso de las 13 naciones que ya eran las que se habían separado de la corona inglesa. Un Estado hecho de Estados. El Estado federal es una de las primeras y sustanciales invenciones de los constituyentes norteamericanos, que no tenía precedente ni expresión en los sistemas políticos en ese tiempo. Y no solo crean un Estado hecho de Estado, buscando cuidadosamente en una balanza de dos platillos el equilibrio del gobierno federal en Washington, donde quedará radicado después de unos años la gestión de la autoridad central del Ejecutivo norteamericano, con las autoridades que representan la voluntad popular en cada uno de los estados que integran la Unión y que no son regiones, provincias como las que tenemos en los países de América Latina, sino que eran países, naciones que se unen para dar lugar a esto que ellos mismos denominan Estados Unidos de América. Entonces, el pacto social inventa primero el Estado federal, inventa después el régimen presidencial, que es racionalmente algo muy distinto del modelo parlamentario. Como Beijot lo ha explicado muchas veces y muy bien, y hemos aprendido su enseñanza, que más que centenaria, en un régimen parlamentario el Ejecutivo es una comisión del Poder Legislativo investida por este y sujeta a la confianza política de quienes dan ese mandato. Por eso el régimen parlamentario está siempre abierto a la moción de censura y a la idea de que si cambia la mayoría parlamentaria por una u otra razón, cambia también el gobierno y se constituye un nuevo gobierno en función de lo que sea la nueva agrupación mayoritaria en el Parlamento. El régimen presidencial es un régimen que independiza del todo los dos poderes. Y como nos consta, lo estamos viviendo hoy día, es posible que el presidente tenga un mandato clara y democráticamente entregado, pero que el Congreso no le dé, por la misma voluntad de los ciudadanos, un respaldo mayoritario para impulsar su programa legislativo y de acción.
entonces es un sistema que constantemente tiene que considerar la posibilidad de dos voluntades contrapuestas, que difícilmente se armonizan y que imponen un tipo de negociación que hoy se ve difícil, y eso es parte de lo que vamos a discutir mañana, porque se ha roto la regla del consenso en función de las políticas de Estado. Hoy día nos encontramos ante la dificultad del consenso de los dos poderes políticos, legislativo y ejecutivo, pero la idea esencial del Acuerdo de Filadelfia es que ambos poderes subsistirán independientemente y tendrán sus espacios de competencia y legitimidad establecidos con prescindencia del acuerdo y sin la primacía obligatoria de uno sobre otro. Las políticas de Estado, esta idea de que deben consensuarse en las políticas públicas grandes criterios de tipo común, han sido la respuesta que las fuerzas políticas y los miembros del Congreso norteamericano dieron por mucho tiempo a la necesidad de tener armonía y un mismo parecer, especialmente en los años difíciles de la Guerra Fría, en que combatían contra el más centralizado y coordinado de todos los poderes imaginables, como era el de la Unión Soviética. Y Estados Unidos nunca tuvo una dificultad en las grandes crisis o conflictos, porque esta política de Estado, este parecer común, se codificó, se consolidó y se respetó en medio de las mayores dificultades. Esto es lo que después de la Guerra Fría ya no es tan claro y es parte del debate interesante que tendremos mañana sobre si hay o no a portas una posible crisis en el régimen y el sistema político norteamericano. Pero por ahora quiero establecer los elementos diferenciales de creación política, cómo estos expertos, estos estudiosos, no llevaron a la victoria militar frente a la corona, en este caso a la inglesa, como en nuestro caso frente a la española, a sus países, pero sin tener esta argamasa de construcción institucional que luego permitió una continuidad que nosotros en cambio trocamos por caudillismos y disputas militares que prolongaron por mucho tiempo la posibilidad de establecer una organización institucional y un Estado en forma. A nuestra América Latina le costó mucho tiempo hacer ese ejercicio. Los americanos lo hicieron de una vez y su peligro es más bien anquilosarse en lo que fue el pacto original y no querer cambiarlo. Creer, como lo creen a pie juntillas la mayoría de ellos, que construyeron el mejor régimen político posible sobre la faz de la tierra y que por tanto no tienen para qué modificarlo porque está garantizado su éxito. Y la verdad es que la vida de las instituciones muestra algo más relativo, muestra el agotamiento de muchas cosas que en un momento tienen fuerza y luego pierden vigencia. Y Estados Unidos es un país que vive 225 años aproximadamente con esta Constitución que ha tenido 27 reformas solamente. Y no son 27, pero si uno estudia la Constitución, descubre que las 10 primeras reformas, el llamado Bill of Rights, que son los derechos básicos de las personas, se incorporaron 4 años después porque quedaron pendientes del debate de Filadelfia y las 10 primeras enmiendas se hicieron en 1791, son parte de la misma Constitución. Entonces nos quedan 17. 2 de ellas, sin embargo, se anularon mutuamente, que fueron la que estableció la ley seca en 1919 y prohibió la fabricación y distribución de alcohol, y la que derogó 12 o 13 años después esa reforma por su entera inviabilidad práctica y porque el efecto delictivo de las mafias y grupos que proliferaron en torno a la producción y distribución de alcohol estaban haciéndole más daño que beneficio a los Estados Unidos. Quedan 15 reformas. Un país que en 225 años tiene una constitución que se ha cambiado 15 veces, da prueba de hasta dónde ellos consideran haber contribuido a un edificio institucional perfecto y qué peligro corren cuando se envejecen esas instituciones y no tienen la disposición a enmendar o cambiar el proceso. La mejor demostración, y mañana discutiremos esto también, es lo que pasó con el llamado Colegio Nacional Electoral. En Estados Unidos se vota en las urnas y en los estados en forma directa por los candidatos presidenciales, pero al final de la noche se cuentan estado por estado los votos y el que gana por un voto se lleva la representación total del estado
a un colegio nacional electoral que tiempo después designa efectivamente el presidente. Y esta cifra sagrada de 270 votos que uno va viendo cuando sigue la elección norteamericana, y cuando pasan de esa cifra se hace ya definitivo el triunfo del candidato vencedor. Pues bien, esa fórmula es una fórmula enteramente irracional. 3 veces en el siglo XIX fue elegido presidente que era el segundo en el voto popular. Dijeron los americanos, no, eso pasaba antes, ahora no va a ocurrir. Cuando se dio la cerrada lucha entre John Kennedy y Richard Nixon en 1960, la diferencia fue de 100.000 votos. El presidente Kennedy le ganó a Nixon esa elección por 100.000 votos, en muchos millones de votos, como eran ya lo que formaba la ciudadanía estadounidense. Y todos recordamos lo que pasó cuando Al Gore enfrentó al segundo presidente Bush, al hijo del primer presidente Bush, y perdió finalmente por 600.000 votos la elección popular, y luego de un largo suspenso por el voto del estado de Florida, donde la diferencia electoral era de 547 sufragios y habían surgido cientos de reclamaciones, la Corte Suprema, para no prolongar la incertidumbre, dijo: aquí no se cuenta nada de nuevo y quedan las cosas como están, y fue proclamado el presidente Bush en esas condiciones. En cualquier país del mundo, un sistema que daba prueba de ese tipo de crisis habría sido cambiado en semanas. En Estados Unidos nadie consideró necesario hacerlo porque pesa más la fuerza de las raíces del modelo político que la necesidad de cambiar las cosas. Y pongo el último punto de esta primera parte de mi exposición, que es lo que pasó con la muy peculiar inserción del nuevo país en el sistema internacional y el tardío ejercicio de sus opciones imperiales. Estados Unidos de alguna manera nació grande. Era un país que tenía poder, influencia, que pudo haber jugado en términos más tradicionales un papel en el sistema internacional europeo, que era el que prevalecía desde principios del siglo XIX, muy marcado. Pero todos recordamos el mensaje de despedida del presidente Washington, el primer presidente de Estados Unidos, el Farewell Address de 1796, en que una de las recomendaciones principales que le hace a sus compatriotas es no aspirar a tener una influencia internacional desmedida, asumir que ocupan un espacio privilegiado en el mundo y que el espléndido aislamiento es un negocio y una ventaja que hay que mantener, y al mismo tiempo que las crisis europeas, las únicas existentes en ese momento, que originaban las guerras y los conflictos, son desgastantes e innecesarias, y que hay que aprovechar el valor de la distancia para hacer despegar económica y políticamente al país. Y esa fue una recomendación muy fuerte, muy respetada a lo largo de casi 100 años, durante todo el siglo XIX. Y todos recordamos que Estados Unidos se convirtió en un actor imperial en la guerra contra España, con ocasión de la lucha por la independencia de Cuba y de Puerto Rico en 1898, y que solo ahí pasó a ser ya de un modo unánime, por la voluntad de sus autoridades y de los miembros del Congreso, un poder imperial en ascenso. Pero eso no significa, como algunos dicen, que Estados Unidos haya sido un país aislacionista. Es muy frecuente leer eso, incluso en manuales bien elaborados dentro de los académicos norteamericanos. Estados Unidos no fue nunca un país aislacionista, ni dejó de ser nunca un poder imperial en ascenso. Lo que pasa es que tuvo una estrategia y una táctica distinta para construir ese poder imperial, que pasó por la idea de expandir y fortalecer hasta ser inmenso el territorio original de las 13 colonias. Las 13 colonias tenían en 1776, cuando se declara la independencia, una superficie ligeramente mayor que la de Chile, mi país. Tenían 800.000 kilómetros cuadrados. El siglo XIX fue dedicado a la expansión de ese territorio para construir una nación de tamaño continental y al mismo tiempo bioceánica, con presencia en el Atlántico y en el Pacífico, los dos océanos que ellos sabían eran los más importantes del mundo contemporáneo. Y estos 800.000 kilómetros cuadrados se multiplicaron 12 veces, y al final del siglo XIX Estados Unidos tenía ya
los 9.600.000 kilómetros que tiene hoy día, multiplicando considerablemente su extensión originaria y siendo uno de los 5 países de mayor superficie en el mundo. ¿Cómo se hizo eso? De las más variadas maneras. Por la compra a España de Florida, a Francia de lo que llamaban Nueva Orleans, pero que no es Nueva Orleans, es toda la cuenca del Mississippi que cubre unos 8 o 9 estados actuales de los Estados Unidos. La compra a Alaska, después de la Guerra Civil, a finales de los 60, al Imperio Ruso. Y esto fue redondeando un país que incluso tiene una separación territorial, teniendo a Canadá de por medio entre su superficie en Alaska y el territorio continental. Se hizo también por medio de la guerra. Los mexicanos lo saben muy bien, la mitad del territorio mexicano, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, fue a manos norteamericanas, y el sector más dinámico actual de la economía norteamericana, comenzando por el estado más rico de Estados Unidos, que es California, era parte de este entorno. Se hizo también por la ocupación, y una lucha sorda, no siempre bien relatada por sus historiadores, contra todos los pueblos originarios que hoy día son tan respetados y considerados en el moderno orden internacional, pero que en Estados Unidos padecieron y fueron muchos de ellos aniquilados en el curso del siglo XIX. Y solo cuando llegó a ser la nación que había sido soñada por sus fundadores en tamaño, potencia, influencia, cuando se juntaron las líneas férreas, también después de la Guerra Civil, que iban desde el Atlántico con las que venían del Pacífico, Estados Unidos se dio a la tarea de tener un peso activo en el mundo. Pero desde 1898 en adelante, hasta la Segunda Guerra Mundial, no quiso ser una potencia global. Tenía las condiciones, pero no la voluntad política. Y se limitó a ser una potencia de perspectivas globales, pero de alcance regional, con una política hacia América Latina y hacia el Pacífico, y sin presencia todavía mayor en los asuntos europeos, hasta que la Primera y la Segunda Guerra los arrastró a tener ese protagonismo, y es al final de la Segunda Guerra cuando podemos hablar recién de un poder imperial norteamericano de alcance global, en que Estados Unidos, por no haber librado en su territorio este devastador conflicto, tenía el 50% del Producto Bruto Mundial, el 50% de la economía del mundo, y tenía capacidades de conducción, como se probó al constituir organismos nuevos, como Naciones Unidas a escala política, y los organismos económicos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que hicieron un mundo institucional regido en función de las visiones y los intereses de Estados Unidos. Esto es algo objetivo del último periodo que llevó a la Guerra Fría, porque pronto estalló el conflicto con el principal aliado en la Segunda Guerra Mundial, que era la Unión Soviética, y tuvimos 45 años de tensión, con 2 arsenales nucleares establecidos, tensión mundial, donde Estados Unidos, sin embargo, mantuvo la lógica y los criterios fundamentales de su propia organización y organizó un vasto bloque en el mundo de aliados que le permitieron finalmente ganar también esa decisiva confrontación. Entonces, hay rasgos que están en lo profundo, en el suelo, en las raíces del Estado y la sociedad norteamericana, que es necesario tener siempre en consideración cuando uno busca tener un juicio o entender la proyección, la orientación, las tendencias, los escenarios que se pueden abrir en la sociedad norteamericana, que es justamente de lo que vamos a hablar mañana. A dónde nos lleva la actual administración Obama en su segundo periodo y cuáles son en este país tan complejo, como surge de los comentarios que estoy haciendo, el camino hacia el cual puede dirigirse. En una lógica que es muy importante tener en cuenta y subrayo acá. Arnold Toynbee, historiador inglés, probablemente uno de los 5 más importantes historiadores del siglo XX, vivió en Estados Unidos el año 1961 en la Universidad de Pensilvania como profesor visitante y escribió un libro admirable sobre los Estados Unidos, poco difundido en español, pero muy importante, donde
colocó un elemento que a mi juicio es crucial para los expertos y los estudiosos que quieran entender los Estados Unidos en su actividad internacional. Dijo, al inaugurar su examen, no hay que olvidar nunca, cuando uno mira a cualquier potencia o superpotencia, que las potencias se construyen y tienen una trayectoria. Y hay un momento de la máxima acumulación de poder que es el cenit del poder imperial. Cuando se llega a ese momento, lo único que es posible es mantener, amesetar el momento de máximo poderío, pero inexorablemente de ahí en adelante vendrá un tiempo de declinación. Ese tiempo de declinación no tiene por qué ser catastrófico. La declinación y el ocaso de un poder imperial no tiene por qué producirse ni en un quinquenio ni en una década, puede ser un proceso largo. Pero cuando uno mira la participación de Estados Unidos en la economía mundial y advierte que en los años, en las décadas que han pasado desde el fin de la guerra hasta hoy, Estados Unidos ha caído del 49,8% a poco más del 21% que tenían la mayoría de los estudios, que son variables, hace un par de años, uno se da cuenta de que estamos hablando de la base material de una potencia que es más o menos la mitad de la que tuvo en su momento de mayor poderío. Y eso tiene un reflejo en la política y tiene un reflejo en el quehacer internacional que lo estamos percibiendo. Uno de los libros más inteligentes que yo he leído en los últimos años se llama The Frugal Superpower. Lo escribió el director del programa de estudios de política exterior norteamericana de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Y lo que él sostiene, a mi juicio con muy sólido fundamento, es que Estados Unidos, después de la crisis iniciada el 15 de septiembre del 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers, entró en un momento de desacumulación de sus capacidades y recursos para una política exterior más agresiva, que afecta tanto a los actores públicos como a los privados, y ya no volverá a tener los recursos necesarios para un tipo de actividades y operaciones imperiales como las que marcaron su momento de mayor auge. Y que, por tanto, las iniciativas, el quehacer del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, de la Casa Blanca, estarán acotados y reducidos por una nueva realidad material de disminución de los recursos para hacer esa política. Entonces también tenemos que ver el curso, este debate apasionante que algún autor definió como el más importante de la década que viene, acerca de cómo se moverá el poder imperial norteamericano, cuáles serán las cuotas que se mantendrán y otras que se difuminarán en el tiempo que viene, y qué reordenamiento de fuerzas puede haber en el sistema internacional en función de esos efectos. Son todos temas relativos que pueden tener cursos variables, pero que no pueden dejar de ser parte de nuestro análisis si estamos entendiendo los Estados Unidos desde sus raíces básicas y fundamentales, que es lo que cualquier académico o observador serio tiene que hacer. Entonces quiero concluir mi exposición ya en un segundo segmento, más breve que el primero, ligado a los desarrollos, los proyectos de Estados Unidos que han surgido en función de este variado conjunto de factores que aquí he descrito, y quisiera hacer un acercamiento a dos de las dimensiones fundamentales. No puedo abarcarlas todas, pero sí quiero referirme a la forma en que se ha modificado y hecho más complejo el funcionamiento del sistema político norteamericano y también el de la toma de decisiones en su política exterior. Sobre el régimen político y en forma más amplia su sistema político, no hay ninguna duda que Estados Unidos no ha sido una nación estática. Se da la paradoja que hay que aprender a leer y a interpretar de que si bien la base institucional profunda, léase la Constitución aprobada en 1787 en Filadelfia, ha sido notablemente permanente y estable, no ocurre con lo mismo con el funcionamiento factual, práctico de su régimen político, que se ha ido acomodando
y reformando en el tiempo varias veces, dando lugar a realidades que pueden quedar bajo el paraguas tan amplio y genérico de esa Constitución, pero que en los hechos son profundamente diversos de un momento a otro. ¿De qué creo que hay que hablar? De una primera fase que cubre los años iniciales del siglo XIX y hasta la Guerra Civil, que está allá en 1861, en que Estados Unidos tiene un sistema básicamente asociado a la primacía discrecional del grupo o partido que controla el poder luego de cada elección. Esto tiene su momento simbólico en el gobierno del presidente Jackson, que se inicia en 1828, y lo llaman los expertos el tiempo del despojo, el sistema de control, el spoil system, que consiste en que el partido que gana se lleva todo y controla desde el portero o el jefe de los carruajes del gobierno norteamericano de esa época hasta las altas posiciones y los cargos de conducción de los departamentos, que es como ellos llaman a los ministerios. Y gana un partido y hay una limpieza general y el reemplazo de la totalidad de los planteles de la administración. Eso es enormemente disfuncional de un gobierno bien establecido y de un Estado que va progresando y que tiene innovación tecnológica, mayor inversión y capacidades de crecimiento. Entonces, apenas termina la guerra civil, un largo debate sobre la necesidad de corregir este defecto lleva al fenómeno opuesto, a un asentamiento de la carrera civil en Estados Unidos que va elevando el poder de la burocracia y da lugar a lo que algunos analistas llaman muy bien el gobierno permanente. El conjunto de los funcionarios medios y altos de la administración tienen tanto poder, tanta influencia y tanto conocimiento de las políticas públicas en los términos en que lo teorizara Max Weber, que al final prevalecen o tienden a prevalecer sobre la voluntad y conducción legítima de aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos para dirigir el país. Entonces, empezamos a ver desde comienzos del siglo XX presidentes que quieren llevar adelante determinadas orientaciones, que dan órdenes políticas, pero estas órdenes son diluidas, en el fondo desobedecidas por los mandos medios y medio altos de los ministerios, de los departamentos. Entonces, pasamos de un tiempo de relativo desorden y caos y de distribución arbitraria del poder a un tiempo de respeto por la carrera civil y la actividad funcionaria que da lugar a esta otra distorsión, y esto lo corrige en un tercer momento el presidente más importante que ha tenido Estados Unidos en su historia, Franklin Delano Roosevelt, que no solo tuvo que enfrentar la Gran Depresión de 1929, sino que fue el único presidente elegido 4 veces en la historia de Estados Unidos, al punto de que cuando él se murió, ya al momento en que concluía la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945, rápidamente se cambió la Constitución y ahora se reelige una vez y el presidente norteamericano debe aceptar dedicarse a otros asuntos distintos. Entonces, esta situación de poder benéfico para Estados Unidos, de un presidente que pudo enfrentar la Gran Depresión y resolverla, que pudo dar forma a un gasto fiscal compensatorio, a todo el desarrollo de la gran infraestructura de carreteras, de puentes, Tennessee Valley Authority y cosas de ese tipo, originó en los Estados Unidos la necesidad para el presidente de superar esta oposición silenciosa del gobierno permanente, del poder administrativo, y apenas él gana su primera reelección en 1936 e inicia su segundo mandato a principios de 1937, llama a uno de sus asesores más lúcidos, Louis Brownlow, y le dice: necesito cambiar la estructura del gobierno y quiero hacer funcional la presidencia para que el país pueda caminar al ritmo de los tiempos. Y Brownlow trabaja 2 años y medio y en 1939 le entrega el famoso Brownlow Report, que rehace enteramente al gobierno norteamericano y crea una cosa
enteramente innovadora, tan innovadora como las creaciones originales del Estado federal o del sistema político presidencial, que es la llamada Oficina Ejecutiva de la Casa Blanca. Se va dotando al presidente primero de un grupo grande de asesores y expertos que les permiten ya discutir en paridad con los sabios de la administración, sin que estos coloquen 2 o 3 argumentos en lenguaje tartajoso, según el decir de un experto norteamericano, y dejen callados a los titulares de la Casa Blanca. Él empieza a balancear el poder teniendo la sabiduría y el conocimiento de algunos de los grandes expertos norteamericanos, unos cuantos cientos de buenos asesores. Pero terminada la guerra, ya muerto Roosevelt, con Truman en el poder, se da lugar a la arquitectura de esta oficina ejecutiva de la Casa Blanca y el presidente va trayendo a su decisión directa los principales resortes del poder. Crea, con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, un Consejo Nacional de Seguridad para armonizar la política exterior con los intereses de la defensa y la seguridad en un cuerpo conducido por el presidente. Poco después coloca bajo su mando la Oficina de Administración y Presupuesto. Va creando un consejo de asesores económicos, 3 economistas de primer nivel, del más alto nivel norteamericano, tienen un cuerpo de asesores que van dotando al presidente de una capacidad rápida de proposición y ajuste económico y va editando anualmente un informe económico de la mayor importancia para poder seguir los acontecimientos propios de la sociedad norteamericana. Entonces, el presidente, y finalmente en los años 60 el presidente Kennedy redondea esto llevando las negociaciones económicas comerciales a través del representante comercial de los Estados Unidos, que también hace parte de la oficina, del ámbito de la oficina ejecutiva de la Casa Blanca, lo que le da al presidente lo que se ha llamado la capacidad de contrarrestar al gobierno permanente con una segunda presidencia, una presidencia personal, enteramente controlada por él mismo, que contrabalancea la presidencia institucional de los ministerios, departamentos y agencias públicas, a las cuales puede llegar con sus mensajes y propuestas de un modo mucho más firme, porque tiene la capacidad de la asesoría y el conocimiento y el control de todos los mecanismos de coordinación entre las políticas públicas. Entonces, el momento de mayor gloria de Estados Unidos coincide en lo internacional con su mayor poderío a finales de la Segunda Guerra y en lo político con el pleno desdoblamiento, funcionamiento de esta oficina ejecutiva del presidente, que es un instrumento formidable de poder y que ya en muchos sistemas políticos del mundo se ha empezado a replicar, aunque no con la integridad y fuerza que tiene en los Estados Unidos. Dejaría ahí las cosas para no irme más allá en el tiempo y concluyo con la idea de que la política exterior también ha tenido en estos tiempos más recientes enormes ajustes. Estados Unidos no quiso poder ser una potencia imperial de alcance universal, global, lo fue recién en 1945, construyó una enorme red de acuerdos militares, el primero de los cuales fue nuestro Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que llegó a los países de América Latina con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría en 1947, el Tratado de Río, pero luego vinieron la OTAN, el CENTO, el ANZUS, en fin, el SEATO, las siglas las conocemos todas, que hicieron una red de alianzas que funcionó eficazmente durante un tiempo y que hoy día ya no existe. Aunque no se hayan derogado formalmente los tratados, ya no funcionan los contenidos de esa red que daba a Estados Unidos la capacidad de conducción del poder militar prácticamente del conjunto del llamado mundo libre, que era la mayor parte de los países de la Tierra. Entonces, también tenemos una dificultad para imaginar una coordinación militar más global si Estados Unidos quisiera pasar a una política más a la ofensiva de la que tiene en la actualidad. Entonces, la pregunta ¿es la voluntad del gobierno norteamericano o es las nuevas condiciones y límites objetivos que tiene la que hacen que en la mayoría de los conflictos de Estados Unidos tenga más declaraciones que intervenciones,
y que éstas sean cuidadosamente graduadas por el impacto negativo político interno que pueden provocarle a la administración que gobierna. En este sentido es muy importante leer un gran debate que hubo en la Fletcher School of Law después de la derrota en Vietnam. Se juntaron los mejores expertos en derecho internacional público, en relaciones internacionales, para escribir un informe que se llamó Las lecciones de Vietnam. ¿Y cuál fue la lección central, principal de ese análisis medular y reflexivo, hecho sin pasiones y mirando todos los factores? La conclusión final fue que una cosa son las capacidades de prevalencia, de predominio de Estados Unidos en el armamento nuclear táctico y estratégico, o en las fuerzas convencionales de aire, mar y tierra, que ciertamente Estados Unidos los tiene, por algo su presupuesto de defensa es equivalente a la de los 12 países más importantes que vienen debajo. Pero decían los expertos, una cosa es disponer de una capacidad militar y otra cosa es poder usarla. Porque es muy fácil ocupar cualquier país del mundo para Estados Unidos, pero el éxito se mide en la capacidad de retirar esas tropas algunos años después, dejando un orden político y social funcional a las miradas y a los intereses de Estados Unidos. Lo que Vietnam enseñó era que ni con todo el presupuesto del mundo, ni con todos los recursos materiales del mundo, eso se podía hacer cuando se conjugaban un conjunto de factores que daban una inviabilidad al éxito del proyecto político que estaba detrás de la decisión militar. Entonces, de ahí en adelante, y eso es parte del debate esencial en el Consejo de Seguridad Nacional, ya no se discute si se puede o no tener la capacidad de hacer determinada acción ofensiva, sino qué costo va a tener y en cuánto tiempo se pueden conseguir los resultados que están detrás de ese proyecto. Y eso lo vemos claramente a medida que se multiplican las crisis en el mundo de la posguerra fría. Lo vemos en la crisis de Corea del Norte, lo vimos en Libia, lo vimos en Siria. Estados Unidos tiene hoy día una capacidad limitada de acción y de operaciones por razones políticas, no por razones de su arsenal o capacidades militares objetivas. Y estamos entonces en un nuevo tiempo. El tiempo de la Guerra Fría se puede hoy día leer con mucho más lucidez. Hay un libro fascinante de uno de los mejores expertos en la seguridad del tiempo de la Guerra Fría, John Lewis Gaddis, que nosotros leíamos mucho en el Instituto de Estudios de Estados Unidos en los años 70 y 80, que ha escrito una nueva historia de la Guerra Fría. Con los archivos abiertos en Moscú y algunos en Washington, ha podido tener elementos de juicio de los que carecían los historiadores hasta hace 15 o 20 años. Y ha podido reinterpretar. Y es admirable poder leer ahí cuáles eran las decisiones reales y las alternativas efectivas en las que se movía la diplomacia y las Fuerzas Armadas norteamericanas, muy distintas de las que señalaba la propaganda o la actividad comunicacional de los conductores de la Casa Blanca. Bueno, estamos en un tiempo en que después de la prevalencia absoluta de los Estados Unidos en los 5 quinquenios posteriores al fin de la guerra, hasta 1970, Estados Unidos vio resquebrajarse buena parte de su poder en la segunda mitad de la Guerra Fría. Y estas historias nuevas de la Guerra Fría distinguen la etapa del poder absoluto entre 1945 y 1970 para Estados Unidos y también para la Unión Soviética como cabeza del otro bloque, y un tiempo mucho más confuso y de balances que se abre en 1970 hasta la caída del muro de Berlín en 89 o el fin de la Unión Soviética en diciembre de 1991, en el cual ya hay otros actores. Gráficamente, me ha parecido muy bien representado en algún trabajo que leí, que el primer tiempo, los primeros 25 años, que fueron años de gran auge económico, ellos hablan de los 25 gloriosos a secas para describir la preeminencia de la economía norteamericana en el mundo, entre el 45 y el 70, son un tiempo que se puede representar gráficamente como una línea recta. En una punta Estados Unidos como una superpotencia que encabeza un cierto proyecto de orden mundial, y en el otro la Unión Soviética también con pleno control y dominio sobre sus aliados y colaboradores. Y ahí se abre lo que llaman el doble triángulo invertido,
porque la disputa de la Unión Soviética con China, con la China comunista, establece un actor autónomo y disidente del orden soviético que lleva a Kissinger a las negociaciones secretas en Pekín y a la visita del presidente Nixon a comienzos del 72 y a incorporar audazmente a este proscrito que era la República Popular China al sistema internacional, sacar a la China nacionalista de Chiang Kai-shek, darle el asiento en el Consejo de Seguridad y el derecho de veto para tener la ventaja de amplificar el conflicto entre el mundo comunista y poder impedir ya la acción más discrecional de la Unión Soviética como la primera potencia de ese campo. Pero eso obliga a su vez a los Estados Unidos a jugar de otro modo con sus propios aliados. Y crece en esos años la importancia tecnológica y económica de Japón, y también hay un ascenso de la Comunidad Económica Europea de la época. Entonces hablan los expertos del doble triángulo invertido. Estados Unidos acá, manejando un triángulo de conflicto con la Unión Soviética y China, y Estados Unidos también acá, manejando una coordinación y cooperación de las políticas públicas de los países capitalistas desarrollados con Japón y los países europeos. Y en ese doble triángulo se desenvuelve una trama mucho más fascinante y compleja que la del periodo previo, y un poco eso se ha heredado al tiempo de la posguerra fría, donde el poder discrecional de la primera superpotencia es notoriamente menor. Pero en fin, he hablado de muchas cosas, quería contar nuestra experiencia, quería hablar de las raíces y de las cosas importantes que hemos aprendido, y a partir de estos aprendizajes quería convocarlos, si tienen tiempo, a que mañana con dos muy buenos expertos, uno más situado en el área política y otro más situado en el área económica, pasemos de este recuento a la gran discusión sobre lo que hoy está en la mesa en la segunda administración Obama y sus perspectivas estratégicas que podemos reflexionar conjuntamente. Muchas gracias.